Saludos. Habiendo discutido, ¿verdad? Y visto un poco sobre lo que es el acero, cómo se produce, incluso los diferentes procesos que existen, y también un tanto cómo lo podemos aprovechar o usar para las construcciones. En este video les voy a hablar un poco sobre la clasificación de los aceros en la construcción. Básicamente lo podemos agrupar en cuatro grupos, digamos, ¿verdad? El acero estructural, que es el que se utiliza en edificios y naves metálicas, ¿verdad? Que se utiliza como columnas, vigas de soporte, o sea, como para los pórticos y el sistema estructural en sí. Se utiliza en placas, en barras, conductos, en fin. Vamos a ver ahorita algunas formas, porque el acero estructural generalmente viene en formas estandarizadas, aunque puede armarse, eh, digamos, por medio de placas o tolas. Yo puedo crear secciones, pero también nos venden perfiles ya en formas estandarizadas. Están también los productos de conexión, o sujeción, que se utilizan para conectar elementos estructurales. Puede ser con otros elementos estructurales metálicos o puede ser también con elementos estructurales de hormigón u otro material. Esto pueden ser pernos, tuercas, arandelas, tornillos, en fin. Remaches también. Armaduras de acero, que son, digamos, ese armazón de acero que se utiliza para reforzar el hormigón, estructuras de hormigón. Como ustedes saben, el hormigón, la resistencia a la tensión se considera cero prácticamente. Entonces, para resistir estos esfuerzos de tensión y darle cierto nivel de ductilidad a las estructuras de hormigón, se utilizan armaduras de acero dentro de ellas. Asimismo, para productos misceláneos como moldes, recipientes, ventanas, eh, perfilería, serrería, ¿verdad? A nivel de verjas, en fin, todo ese tipo de productos que también son en acero, aunque no jueguen quizás un papel estructural como lo juegan estos. El acero estructural se produce en una amplia gama de formas y grados, lo que permite una gran flexibilidad en su uso. En cuanto a las formas, se refiere a las formas de la sección, ¿verdad? E incluso de cómo se presenta longitudinalmente. Y los grados significa a la resistencia y algunas también características propias que tiene uno u otro en función a aleaciones, que más adelante ustedes también van a investigar sobre lo que son las aleaciones de acero para lograr algunas propiedades particulares. El acero estructural es relativamente barato de fabricar y es el material más fuerte y más versátil disponible para la industria de la construcción. El acero, una de las propiedades más interesantes que tiene es que es bastante resistente, o sea, su capacidad de resistir esfuerzos tanto de torsión y de tensión, que son muy similares, es bastante alta en relación a su peso. Por eso vemos que el acero estructural se utiliza mucho cuando se tienen estructuras muy altas, por ejemplo, para reducir el peso de la estructura. En rascacielos y demás se utiliza el acero estructural para minimizar el peso total de la estructura y así reducir efectos tanto en lo que son los elementos estructurales que tienen que servir de soporte para la estructura completa, como posibles eventos o efectos, perdón, de sismos y demás. Es relativamente barato de fabricar y es el material más fuerte y más versátil disponible para la industria de la construcción. Dentro de la versatilidad que ofrece también el acero está lo que es bastante reciclable, perdón, y reutilizable también. Las estructuras de acero son fáciles de usted agarrar y esta estructura la tengo aquí, pudiese usted desmontarla y montarla en otro sitio. Una estructura de hormigón, usted no va a poderse llevar una viga de hormigón de un sitio a otro, ¿verdad? Lo va a tener que demoler, pero las estructuras metálicas sí permiten esta versatilidad. Además de que es un material que es bastante reciclable, o sea, puede fundirse y volverse a utilizar. Por lo tanto, ofrece ventajas de este tipo. Otra ventaja que ofrece, por ejemplo, el acero estructural es también que la intervención en obra, en el sitio del proyecto, es menor porque las piezas
de acero y los elementos estructurales de acero se fabrican en una planta y se llevan al campo, al terreno donde se está desarrollando el proyecto, ya para ser instalados directamente. No es como el hormigón, por ejemplo, que todo el proceso debe de realizarse en obra para el hormigón. Es decir, yo tengo que llevar el hormigón allá, hacer el armado allá, vaciarlo, primero encofrar, en fin. Todo el proceso tiene que desarrollarse en obra, en el caso del hormigón, y el acero no. O sea que usted puede ir incluso en una estructura de acero, puede ir trabajando en otras etapas de la construcción, excavaciones, fundaciones, en fin, mientras se va produciendo la estructura metálica que va a servir como soporte general de la estructura, entiéndase columnas, vigas, viguetas, en fin, para que al momento de que usted termine con esas etapas que estaba haciendo previamente, como son la excavación, las fundaciones, en fin, usted terminó con esas etapas e inmediatamente puede desde su planta traer toda la estructura y comenzar a ensamblarla en el terreno. Dentro de los usos, de manera general se utilizan columnas, vigas, encofrados, armazones, sujeciones de puentes, perdón, estructuras donde se desea minimizar el peso, como les había comentado en el caso de edificios altos, estructuras donde se tienen luces grandes en vigas, es decir, donde la longitud de la viga es muy grande. También el acero, como es un material mucho más dúctil, no es frágil, soporta luces mayores. Ustedes saben que mientras más larga sea una viga, por ejemplo, el efecto de la flexión será mayor, habrá mayor momento, habrá mayor deflexión. Por lo tanto, se prefieren materiales dúctiles. Por eso ustedes ven que en plazas comerciales, parqueos, ¿verdad? Donde se necesitan espacios abiertos, grandes en naves industriales también, donde se necesitan espacios abiertos grandes, se prefiere utilizar estructuras metálicas como elementos de soportes estructurales. También estructuras donde se requieren espacios abiertos considerables, que ya hice algunos ejemplos, en naves industriales, plazas comerciales, estadios deportivos, entre otros. Estos son algunos de los perfiles estándares, de las formas estándares. Están estos, perfil tipo U, aquí se conoce también como perfil tipo C. Están las vigas de ala ancha o almayena, se conocen como perfiles W, vigas tipo H, también de forma un tanto más popular, angulares, perfiles tipo T, que muchas veces estos perfiles se obtienen de un perfil de este tipo, partiéndolo por la mitad. Vigas con alas más pequeñas, estas son llamadas, bueno, tipo I, me parece, ahora se me fue. Están también tubulares, secciones cuadradas o rectangulares, y también las secciones cilíndricas. Estas, por ejemplo, este tipo de piezas, estas y estas, se utilizan más como elementos columnas, vigas y demás. Esto, a veces se utiliza esto como columna, aunque a veces se combinan, pero estas ya se utilizan más como elementos de riostre o secundario. Este tipo de perfiles también se puede utilizar como elementos principales, vigas y columnas. También está lo que son las barras, que hay barras redondas, cuadradas, hexagonales, se utilizan como tensores. También este tipo de barras se utiliza mucho en herrería ya a nivel de verja y ese tipo de cosas. Y también está lo que son las planchas o las placas, que vendrían siendo tolas de cierto espesor y que vienen en presentaciones, ¿verdad?, con una base y una longitud un tanto más grande que el espesor, 4x8, 10x20. Hay diferentes presentaciones. También se les conoce como tolas. Dentro de los productos de sujeción, que fue otro de la clasificación que vimos, están los pernos convencionales, pernos de torsión que se hacen específicamente para resistir efectos torsionantes en la conexión, tuercas que generalmente se utilizan en combinación con los pernos para amarrar el perno, para agarrarlo, arandelas, indicadores directos de tensión tipo arandela compresible. Estos son elementos ya especiales que se utilizan en algunas estructuras, varillas o barras de anclaje, barras roscadas, elementos estructurales de acero forjado o reforzado. Las armaduras de acero no es más que el refuerzo que ustedes ven convencionalmente que se utiliza para soportar los efectos de tensión en estructuras de hormigón,
eh, se hace un armado en barras de acero de diferentes diámetros, eso en función de un diseño estructural, y luego se hace el vaciado del hormigón para que trabajen como uno solo. El más común, el que más vemos, son barras corrugadas de acero. Estas también vienen en 2 grados, generalmente 40 o 60, aunque ya yo no sé si las de 40 se siguen vendiendo. Generalmente los diseñadores utilizan grado 60. Vienen diferentes diámetros estas barras. Una de las que más se utilizan es las de 3/8, se utiliza mucho en estribos. ¿Ok? Y esta lo que se hace es un armazón con ellas que se amarra por medio de alambre o con soldadura. Se puede utilizar también para resistir los efectos de tensión en estructuras de hormigón. Está también en el alambrón, que este se utiliza como elemento de amarre, a veces para refuerzo, aunque ya no se utiliza tanto porque el alambrón no viene con corrugación. Entonces el corrugado en las barras, lo que mejora la adherencia entre el hormigón y la barra de acero para garantizar una transferencia mejor de las cargas. Esto se utiliza más como elemento de sujeción, puede ser para sujetar barras dentro de una armadura, o también se utiliza a veces en estructuras de encofrado. Malla electrosoldada, esta se utiliza mucho para losas, plateas, en parqueos. No es más que una serie de alambre, pero que ya viene soldado previamente y usted lo compra como se ve ahí. Usted lo consigue así mismo en esos rollos. Su colocación es más práctica, más rápida, porque esos rollos ya vienen con una separación estandarizada. Los hay en diferentes presentaciones, 10x10 en centímetros, 20x20, 15x15. Esto es alambre de 1/4 de diámetro que se utiliza aquí. Se utilizan muchas veces en losas para resistir efectos de temperatura. La presentación tanto de su ancho como su longitud puede variar, pero con ciertas estandarizaciones, ¿verdad? Comercialmente se presenta, tanto que sea cómodo su transporte como su manipulación. Este tipo de estructuras aquí en el país yo no los he visto, pero son estructuras prefabricadas. Esta escalerilla se utiliza como puede utilizarse para refuerzo de vigas, también se utiliza para refuerzo de muros de bloques. A los muros de bloques se le coloca refuerzo de acero también, tanto longitudinal como transversalmente, principalmente en zonas donde tenemos riesgo sísmico. Esto para darle cierta ductilidad al muro y resistir el efecto dinámico de un evento sísmico. Se utilizan las horizontales, se les conoce popularmente como serpentinas, mientras que las verticales se conocen como bastones. Este tipo de elemento prefabricado que les digo, aquí en el país no lo he visto, pero sí a nivel mundial se utiliza, pues haría el papel de una serpentina, colocándola dentro del muro para resistir esos efectos laterales. Castillos y cadenas, que son otros elementos que también vienen prefabricados, igual no los he visto. Básicamente son armados para viguetillas, viguetas, ¿verdad? Vigas secundarias, que ya vienen con cierta estandarización. El problema con esto es que si el diseñador decidió utilizar este mismo diámetro de barras, pero con otra separación de estribos, si comercialmente no las hay, ya usted no va a poder utilizar ese sistema. Esto tampoco lo he visto aquí en el país, pero sí a nivel mundial se utiliza. Y ya con esto pasamos a lo que sería otro tema que van a investigar y vamos a discutir tanto en el foro como en nuestra próxima reunión.